Bienvenidos todos una nueva vez a Hablemos de Salud. En este espacio vamos a hablar hoy sobre trastornos alimenticios y es un tema muy interesante porque a veces no nos damos siempre cuenta de cuando un familiar o un amigo cercano está empezando a desarrollar estos problemas. Además de que hoy día hay una variedad de trastornos alimenticios que es difícil de identificar, ya no es solamente la típica anorexia o bulimia, han salido clasificaciones nuevas y tenemos a una experta que nos va a abundar sobre estos temas, así que quédense con nosotros luego de esta pausa. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias a todos por continuar con nosotros y les presento sin más a la doctora Paola Contreras. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Gracias por venir hoy. Feliz de estar aquí. Paola, cuéntame un poquito sobre tu background. Bueno, yo estudié medicina. Estoy actualmente especializándome en nutrición clínica y en trastorno del comportamiento alimentario y obesidad. La verdad que mi background en esto fue más una experiencia personal que me motivó a estudiar sobre esto y creé una cuenta en las redes sociales, en Instagram, que se llama Lovéate, como para llegarle a más personas y poder ayudar a personas que tal vez no necesariamente han sido diagnosticadas con un trastorno, pero sí tienen algún problema con su relación con la comida y demás. Y yo creo que es interesante, cuando yo vi tu plataforma fue lo que me inspiró a invitarte, de hecho. Porque justo en las redes sociales, donde está la plataforma Lovéate, donde yo la vi por lo menos en Instagram, Lovéate desmiente algunas cosas que en las redes sociales no hay control de la información. Y sobre todo yo creo que es muy fácil ahora cualquier coach nutricional que no tiene un background en medicina, que quizás ha leído mucho o ha tomado algunos cursos, pero no tiene el trasfondo que hay que tener para identificar estos trastornos alimenticios o alimentarios, ¿no? Y entonces me gusta que en ese mismo espacio que está siendo ocupada por tanta desinformación a veces, haya como una contraposición de personas como tú, profesionales en esa área, que están corrigiendo sobre estos temas. Realmente eso fue lo que más o menos me motivó. Okay. Porque mientras yo tuve todo mi dilema mío de mi peso y demás, que yo estaba buscando respuestas en el internet, vamos a poner, por así decirlo, o veía en las redes sociales, en vez de yo encontrar respuestas que me dieran calma, lo que me sucedía era que al revés, me ponía más como que en un hoyo, básicamente. O sea, me sentí una presión agregada y yo dije como, cuando ya me gradué de medicina, yo estuve pensando hacerlo mucho antes, pero cuando ya me gradué de medicina dije, ok, ya yo tengo por lo menos el aval de que soy una doctora, que toda mi información va a ser siempre verídica y científica, actualizada. Creo que aunque llegue a pocas personas o llegue a muchas personas, a quien le llegue es a alguien que está buscando información realmente sobre eso y que de verdad sea una información verídica, que no sea algo que, bueno, vas a rebajar de una vez y vas a hacer un challenge de 10 días y de una vez vas a estar feliz. O sea, fue una plataforma donde yo escribo la verdad de lo que sucede, que el proceso no es fácil, de tratar de como normalizar un poco un proceso tan difícil que la gente muchas veces no
no lo ve como difícil, lo pone como que es un fácil. estigma también, ¿no? Sí. A la gente no le gusta conversar sobre eso o inmediatamente te diagnostican de anorexia o bulimia. Tú te sientes como una persona enferma y eso te avergüenza porque tiene cierto estigma social, no en todos los casos, pero a algunas personas le pasa y esto puede complicar el tratamiento, ¿no? Porque de por sí creo que hay una base muy psicológica por detrás de que causa o promueve esas enfermedades, ¿no? Sí, la mayor parte de estas enfermedades, esos trastornos son psiquiátricos, o sea, es más una enfermedad mental que tiene un componente bastante grande físicamente, pero es una afección mental. Es súper compleja, por ende, si no se trata, es crónica, pero uno de los detalles más importantes es que el paciente no lo acepta fácilmente que tiene este trastorno y no se da cuenta, bueno, se da cuenta tal vez, pero no acepta que es un problema, al revés, lo ve como algo que lo está haciendo sentir mejor, el dejar de comer y demás, por lo cual es súper estigmatizado hasta por él mismo. Y hasta las personas que le rodean a este paciente, es difícil identificarlo al principio, porque por ejemplo, un trastorno alimentario que no se identifica muy fácil es levantarse en la noche a comer. Porque ¿quién va a pensar que esto es un trastorno alimentario? Sí, es hasta un hábito para algunas personas, incluso jóvenes que llegan de fiesta o lo que sea y empiezan a comer en la noche cuando llegan a la casa y se va haciendo un hábito, pero nadie catalogaría eso normalmente como un trastorno. Como un trastorno y puede llegar a serlo. También, aparte de, por ejemplo, comer de noche, que eso fuera tal vez, nadie se da cuenta que estás comiendo de noche, la cultura de dieta en general está haciendo que sea normal alguno de estos características específicas, o sea, la gente te alaba por no comer, te alaba por hacer dieta, al revés, te consideran una persona con autocontrol por hacer dieta, te ven en la calle, te ven más flaca y te dicen, ay, qué bueno que estás más flaca, cuando uno nunca sabe si esa persona tiene un trastorno y eso al revés lo está fomentando más el trastorno, entonces es muy difícil identificar que una persona tiene un trastorno cuando de verdad están alabando este tipo de comportamiento y lo apoyan. Y lo incentivan. Y estas dietas, ahora mismo hay un arsenal de dietas, muchas de ellas son muy restrictivas también, de cada una de su tipo, pero siempre se tratan, casi siempre de restringir alguna especie de alimento. O la cantidad o como el tipo de alimento. Exactamente. Y uno de los factores más grandes para padecer o llegar a padecer de un trastorno alimentario es haber estado expuesto a dietas. O sea, es una relación directa totalmente. Por eso, cada vez más hay más y más personas que tienen un trastorno. Y hay gente que tal vez no tiene un trastorno totalmente diagnosticable, que cumple con todas las pautas, pero tiene una relación con la comida fatal o tiene dos modos en su vida, que es o modo dieta o modo no dieta, o como muchísimo o como y restringo como poquísimo. No hay un comer normal, vivir normal, estar feliz, es como la búsqueda de como volverme flaca sin realmente vivir el proceso, quererte, estar bien, estar... Eso es interesante porque fíjate que cada vez que nosotros, los que no conocemos mucho del tema, ¿no?, pensamos en trastorno alimentario, lo primero que yo pienso es una persona que tiene complejo con engordar, que no quiere engordar, que tiene una obsesión con no engordar. Y hay veces que la obsesión puede ser lo contrario, puede ser una obsesión por, vamos a decir, restringir cierto solo alimento, o puede ser, por ejemplo, la obsesión con verse bien, la obsesión con siempre estar flaca, que no es lo mismo. Porque hay un componente, creo que en uno es hasta por moda, y esa fina línea que uno cruza entre una cosa que hago porque a mi amiga le funcionó, que quizás mi cuerpo funciona de otra manera, no sé, creo que por ahí no solamente se trata de no engordar, sino al contrario, hay trastornos alimentarios hoy día que son una obsesión por lo sano, una obsesión por la comida sana que me restringe de otros alimentos que también necesita mi cuerpo. Cada vez más hay diferentes tipos de trastorno. Lo que antes caracterizaba un trastorno alimenticio en general era el hecho de tenerle miedo a engordar
O sea, ellos sobrevaloran lo que es estar flacos. Pero sí ahora hay, por ejemplo, diferentes trastornos. Hay uno que se llama ARFID, que es que tú tienes miedo, o sea, tú eres restrictiva con un tipo de comida. O hay uno que se llama TERI, que es tú le tienes miedo a comer. Y eso muchas veces está relacionado con un tipo de comida, o puede también estar relacionado con todo tipo de comida, pero el hecho de que hay tanta cultura de health, de salud, de ponerle estigma a la comida, de buena o mala, ha hecho que este tipo de trastornos que antes no eran muy común, estén siendo más común. Antes el trastorno más común era la anorexia, la bulimia. Últimamente también hay mucho trastorno por atracón, que está creciendo bastante. Atracón es cuando uno come mucho en poca cantidad de tiempo. Y sí, o sea, la cultura actual nos está haciendo que cada vez más sean más fáciles llegar a padecer un trastorno. Ok. Doctora, ¿y cómo se define científicamente un trastorno alimentario? Es una afección grave, principalmente de la salud, de la mente, con un componente físico, usualmente es multifactorial. Está caracterizado específicamente por el temor a engordar. No necesariamente, o sea, puede ser o por restricción a la comida, o sea, va a ser haciendo restricción a la comida o haciendo que lo que coma sea inviable, ya sea vómitos, laxantes, diuréticos y demás. Como le digo, últimamente hay algunas variantes, pero básicamente esa es la definición como tal de trastornos. Y o sea, llega a ser un trastorno porque te impide, o sea, llega a ser un impedimento en tu vida, que ya sea que tú, por ejemplo, tienes que ir a comer con tus amigas y no quieres por miedo a que va a haber una comida que no te quiera comer, o vas a ir a la playa y no vas a prefieres no ir a la playa porque entonces prefieres no comer porque te vas a ver mal. O sea, es ya cuando te afecta tu día a día. Exacto, puede afectar incluso tu trabajo. Y hay una alteración nutricional total, o sea, en todos, lo que sí está en todos es la alteración nutricional. Ok. ¿Y existe alguna predisposición, por ejemplo, de edad? ¿Hay alguna etapa en la vida que sea más vulnerable para caer en esto? Todo el mundo puede pasar un trastorno. O sea, no importa la edad, sexo o orientación sexual, todos somos propensos a padecer un trastorno, pero sí hay ciertas vulnerabilidades. El género femenino es más vulnerable, la etapa de la adolescencia es más vulnerable porque ahí nuestro cuerpo como va cambiando, es como el momento que más vulnerabilidad hay de no estar conforme con tu cuerpo. Hay temperamentos específicos que son más vulnerables, es decir, las personas que son perfeccionistas. Y no saber manejar estrés también es un factor, un detonante. Y como le digo, últimamente se ha visto que personas expuestas a dieta desde pequeña o algún tipo de, como en la sociedad, que le hayan dicho, ay, tiene que rebajar o tiene que engordar, ha sido un detonante específico. Esto puede ser hasta sin querer. Por ejemplo, yo como madre me pongo en los pies y pienso, mi hijo todavía es muy pequeño, pero cuando él vaya creciendo, yo le quisiera incentivar comer saludable. Si, por ejemplo, yo tengo un hijo un poquito gordo, ¿cómo yo puedo incentivar que él coma bien sin hacerle sentir que es porque quiero que rebaje? Porque creo que desde ahí empieza el problema. Sí, no, hay por ejemplo, trastornos específicos para niños, que son los picky eaters, que no quieren comer ciertos alimentos. Yo creo que la clave está en no ponerle un estigma a ningún alimento, que sea igual de importante o feliz para ti, para uno como madre, decirle, ay, qué bueno un chocolate o qué bueno un brócoli, que el niño entienda que todo tipo de alimento es igualmente valorado, que uno no le pone una connotación de, bueno, si te portas bien te regalo un chocolate, sino como que los niños entiendan que todo tipo de alimento es bueno y ya depende de él y sus gustos de comer y no comer. Y que no se vea el alimento como una recompensa. Exacto, como una recompensa o como un castigo lo saludable. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba cuando chiquita, que obviamente en mi casa no pensaban que eso era nada malo, pero era hasta que no te comas el brócoli o no pruebe la comida, no te puedes parar de la mesa. En verdad, en el momento, en una mesa dominicana. Claro, en el momento, bueno, ok, yo me quiero parar de la mesa, o sea que yo me voy a comer mi brócoli, pero no, y en mi caso no me afectó, al revés. Yo siento que eso hizo que yo aprendiera a comer diferentes comidas y eso, pero yo pienso que si nunca me hubieran puesto como
el brócoli hay que aprender a comérselo, tal vez yo lo hubiera probado después. O sea, como que uno como padre siento que se enfoca mucho en que coman saludable, y yo siempre he dicho, y lo he dicho desde chiquita en mi casa, que veía que, por ejemplo, mis amigas que les restringían comidas en su casa, cuando sí llegaban a una casa donde había más diferencia, más libertad o diferente de alimentos, tenían como una ansiedad de comer. Entonces yo pienso que el poner y exponerle todo tipo de alimentos, que sea normal que en tu casa haya una Oreo, como que haya una lechuga, va a hacer que el niño no tenga una ansiedad, que eso no es un problema en su vida, sino que no lo vea como algo prohibido. Exacto, que quiere. Exacto, que sea simplemente como, oye, que le des la oportunidad de antojarse de una ensalada, que no sea algo como prohibido una ensalada. Y ahí viene entonces el tema de las dietas balanceadas. Que la dieta no sea, el objetivo de una dieta no debe ser un periodo de empezar y terminar en una restricción. La dieta debería ser un estilo de vida, un estilo de comer saludable, balanceado, que incluya en su justa cantidad comidas que no sean tan saludables así, por decirlo. Y puede haber un factor genético envuelto. Sí, totalmente. Bueno, eso no lo dije ahorita, pero sí, lo principal, y últimamente se ha visto que es el principal motivo de un trastorno, es que en tu familia alguien lo haya padecido. Si tu madre o tu abuela lo haya padecido, eres mucho más propenso a padecer un trastorno. ¿Y hormonal? ¿Puede haber algún factor hormonal? Pueden haber factores hormonales, pero es como un círculo vicioso también. O sea, más que nada es un tema. O sea, usualmente las personas que tienen algún problema hormonal se ven expuestos a, socialmente son como, no sé, como estigmatizados, entonces es como un círculo vicioso que los hace estar expuestos a dieta. O sea, que no necesariamente es el tema hormonal, sino tal vez puede ser como la presión social, etcétera. Entiendo. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo afecta a la familia un trastorno alimentario? Bueno, a la familia la afecta totalmente. Primero porque usualmente, como le digo, la persona que tiene trastorno entiende que no tienen nada. Entonces esconden cosas y no siempre es tan fácil para un papá poder darse cuenta que su hijo tiene un trastorno. Entonces es muy difícil cuando llegan a así darse cuenta que hay un trastorno en la casa, ver que tal vez es tan tarde. De que no se dieron cuenta antes. Entonces el padre, o sea, la figura de los padres es totalmente importante en la recuperación de un paciente. Es más, o sea, usualmente para tú poder tener un tratamiento en un hospital de día, que es como yendo al hospital y durmiendo en tu casa, o directamente en tu casa, solamente se puede lograr si tus padres son un apoyo real. Y eso cambia la meiotética entera de tu hogar entero, de tus hermanos, de todo el mundo. O sea, tú te vuelves una persona enferma en tu casa, que hay que atender todo el tiempo, que todo el tiempo hay que chequear lo que va a comer, que observada, uno deja de hacer cosas. O sea, la persona con trastorno, hay muchas cosas en su vida que no quiere hacer, tiene que dejar el colegio, si está en un periodo grave, tiene que dejar el colegio o el trabajo o estudiar, o sea, lo que esté estudiando, para ser tratado. Entonces es un cambio totalmente difícil para una familia, y más si no se diagnostica a tiempo. ¿Y cuáles son estas primeras señales que puede dar una persona? Las primeras señales cuando todavía no es tan evidente. ¿Qué cosas en el día a día puedo yo hacer que me haga caer? Usted ha hablado de las dietas, pero ¿hay alguna señal que un padre pueda recoger, por ejemplo, que diga, bueno, mira, ya esto no es normal, esto puede acabar en un problema alimenticio, esto hay que controlarlo ahora para no dejar que se complique? ¿Hay alguna señal que se pueda identificar? Bueno, más que nada, depende del trastorno, es más fácil que otro. Okay. Las personas, por ejemplo, con bulimia, son más fáciles de diagnosticar porque uno se da cuenta que el niño se para de la mesa, después de comer se para de la mesa y va al baño, o compró laxantes o diuréticos. A los anoréxicos es más difícil, por ejemplo, darse cuenta, porque estos van a hacer todo lo posible para que tú creas que sí comieron. O sea, no va a ser simplemente que te va a decir, no comí, no quiero comer y punto, sino que van a jugar con la comida, se van a servir poco y pareciera que comieron. Uno usualmente se va a dar cuenta cuando están o muy flacos o ellos mismos se dieron cuenta, vieron algo en las redes, o sea, algún amigo le dijo,
que está viendo algún evento específico en ellos, y esos van a ser los detonantes y van a ser el motivo por el cual busque tratamiento. Pero ese es el problema mayor, que si uno no está alerta o bastante bien educado sobre el tema, cualquiera puede pasar un trastorno y tal vez ni lo sabemos. Y cualquier comentario hasta de los mismos padres, porque los padres viven haciendo mucho, ay, tú te vas a comer todo eso, y tal vez era el día que el paciente estaba comiendo mejor y más saludable, y ese día tú le dijiste que comió mucho, entonces ya, ahí frenó. O tú le dices, tú estás como más flaca, y es como, perfecto, me está funcionando, tengo que seguir rebajando, porque se vuelve una obsesión, se vuelve como una carrera de estar más y más flaco. Okay. Y llega un punto donde el paciente está súper flaco y yo he leído como que ellos tienen un momento donde dejan de percibir su cuerpo de la forma que realmente es. O sea, no sé a cuál de esos trastornos corresponde esa característica, pero a mí me llamó mucho la atención y por eso le pregunto, ¿cómo puedo yo estar flaca, que se me marquen los huesos, verme al espejo y entender que eso es normal? Bueno, porque esto, como dije anteriormente, esto es psiquiátrico. Okay. O sea, uno tiene literalmente la idea de que no está bien. Y por ejemplo, si yo tengo una anorexia y te veo a ti, y al revés, tal vez te encuentro hermosa, te veo perfecta, y tal vez uno está en el esqueleto, tú estás bien de peso, pero te veo bien a ti, y yo puedo estar 10 veces más flaca y no me encuentro. O sea, parte de las características de esto es la poca valoración a sí mismo, disconfort total en su insatisfacción corporal totalmente. Entonces, eso sí es una característica que, aunque sea diferente, tal vez no es que yo me vea totalmente flaca o no es que me vea gorda ni nada, pero en todos sí va a ser que no van a estar satisfechos con su físico. Okay. ¿Hay algo que podamos hacer para prevenir? Yo creo que más que nada concientizar a la población de que existen, concientizar a las personas de no comentar en el peso de los demás, porque aunque no lo creamos, eso es lo que más va a detonar. Concientizar de no comentar en qué cantidad de comida come o no come, no fomentar dietas restrictivas, no ser ese amigo que dice, ay, yo hice esta dieta, ven, te funcionará a ti, porque uno no sabe. O sea, que deje la parte de recomendar una dieta, recomendar un plan alimenticio. No, o sea, si usted no es una profesional de nutrición o una psicóloga de trastorno, no lo recomiende, porque uno nunca sabe cómo esa persona puede percibir esa recomendación. Al revés, tal vez una idea excelente para restringir, que le estás dando a una persona que no sabía restringir de esa forma. Eso me lleva justo a la pregunta de quién es el más adecuado o quién es el profesional que debe tratar estos trastornos. Si yo identifico que yo tengo un trastorno alimentario o mi familia se ha dado cuenta de un cambio en mi comportamiento, de cómo yo me alimento, y queremos llamar a alguien aquí en República Dominicana, ¿quién es ese especialista? Tiene que ser un tratamiento multisectorial, básicamente. Okay. O sea, tiene que haber un psicólogo, un psiquiatra, un médico general y un nutricionista. Okay. Depende del paciente, tal vez puede tener más profesionales que lo ayuden. Si es un paciente que no está en riesgo en el momento, usualmente lo que se debería es derivar a un psicólogo de trastorno que le va a hacer exámenes, tests y cosas para darse cuenta de si lo puede diagnosticar. Un psicólogo especializado en trastorno del comportamiento alimentario. Ya hay varias, o sea, siento que últimamente hay muchas psicólogas especializadas en eso. Okay. Si el paciente está en un proceso de manía o está como muy ansioso, inquieto, pero está bien todavía, se puede derivar directamente a un psiquiatra. Y si el paciente ya está en un punto donde anémicamente, o sea, se ve que no tiene ánimo, etcétera, se llevaría a un médico general, a un hospital. Aquí realmente, por lo menos que yo me haya enterado, no hay un hospital que tenga un centro de trastornos alimentarios. O sea que si llega al hospital, me imagino que lo tratarían de forma como vamos a recuperar su anemia, o sea, vamos a tratarle la anemia, van a derivarla con un nutricionista clínico, pero o sea, no hay un centro de internamiento para pacientes con trastornos. Ok. Eso es importante, yo creo que usted haya hablado sobre ese tema y probablemente un proyecto a futuro para usted también. Fuera un muy buen proyecto.
Y bueno, vamos a hacer una pausa ahora, porque cuando regresemos yo quiero empezar a hablar sobre todos estos tipos de trastornos alimentarios que existen. Hay algunos que ya son muy conocidos, que son los que hemos mencionado, hay otros menos conocidos, y quiero empaparme muy bien de esto luego de esta pausa, así que quédense con nosotros. Y continuamos hablando de salud con la doctora Paola Contreras, especialista en trastornos alimentarios. Y ahora vamos a empezar a mencionar algunos, unos conocidos, otros no tan conocidos, y vamos a hablar sobre cómo se diferencia uno de otro. Doctora, vamos a empezar por el mundialmente conocido, la anorexia nerviosa. ¿Qué caracteriza ese trastorno? La anorexia nerviosa se caracteriza por una insatisfacción corporal en donde el paciente va a querer restringir todo lo que come. Okay. La anorexia nerviosa se puede dividir en restrictiva y en purgativa. Entonces la diferencia va a ser que van a haber algunos que van a tener métodos de compensación. Okay. O sea, la purgativa va a compensar. Lo que busca esta paciente es busca sentirse cómoda en su cuerpo, pero básicamente va a dejar de comer. Ok, o sea que ese paciente le va a tomar un miedo intenso a ganar de peso. Totalmente. Y esto es común con la bulimia, ¿verdad? O sea, sí. Es el mismo motivo. Sí, es el mismo motivo. ¿Y cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? Bueno, la anorexia van a dejar de comer una cantidad excesiva. Entonces, usualmente estos pacientes, no necesariamente, pero usualmente estos pacientes van a tener un poco más de comorbilidades, van a dejar de llegar la menstruación, porque no están ingiriendo lo suficiente. Y usualmente también, que no siempre es el caso, van a tener una baja de peso demasiado drástica, o sea, van a tener un índice de masa corporal menor de 16, por ejemplo. Wow. En el paciente con bulimia no necesariamente hay una baja de peso tan grande, ya que va a comer, pero no, o sea, va a hacer dos cosas, o va a vomitar y usar diuréticos, etcétera, o va a hacer ejercicios excesivos, por ejemplo. Okay. Y no necesariamente llegue a un peso tan bajo. O sea que tenemos que también darnos cuenta que antes entendíamos que todo el que era muy flaco tal vez tenía una anorexia, o todo el que era normal era bulimia. Esto ya se entiende que no, pero... Eso es verdad, porque yo conozco gente muy delgada que tú le haces su analítica, está todo en orden, todo en valores normales. Sí. O sea que eso sí es un análisis que cada persona debe hacer. Que cada persona debe de hacer. Y gente que tú ves gorda y también tiene los valores súper normales. Sí, para mí deberíamos de chequear los valores de la gente antes de como clasificarla como que, bueno, tú tienes una obesidad que tiene según que el peso. Bajar. Exacto, según el peso. Okay. Tiene que ser más individualizado. Y yo me gustaría hablar un poquito más sobre ese ciclo de restricción-atracón que usted mencionó ahorita. ¿Cómo funciona eso? El ciclo de restricción-atracón antes se entendía que era como el específico del trastorno por atracón. Okay. Trastorno por atracón, como dijo ahorita, es el momento donde uno come en poco tiempo una gran cantidad y luego tiene una sensación de culpa,
o sea, se siente Yo súper creo que deprimido. todo el que ha hecho una dieta ha sentido Exacto. eso en algún momento, y me incluyo. Exacto. Entonces, últimamente lo que está sucediendo es que pacientes que tal vez no tengan un trastorno por atracón diagnosticado, ni realmente padezcan de un trastorno por atracón porque no le está afectando su día a día. Para hacer un trastorno por atracón tienen que haber hecho atracones una vez a la semana por 6 meses. O sea que no necesariamente cualquiera que haga un atracón le pasa. Pero las personas que hacen dieta restringen o tipos de comida o cantidad de comida, tienen una ansia por comer, tienen hambre, no lo culpo, tienen mucha hambre, tratan de restringir más, no lo logran, dicen, bueno, me voy a comer una manzana, y siguen sin comer, y cuando llegan a comer, comen una cantidad de comida que no se sienten cómodos, se sienten totalmente llenos, se sienten deprimidos, se sienten tristes, se sienten que son culpables, y esto hace que esa sensación de culpa haga que uno vuelva a una restricción y cada vez aún peor. Entonces uno se convierte en un ciclo de restricción atracón, que es lo que yo he visto últimamente en personas que me han hablado, que le está pasando a la mayoría de la gente que está muy expuesta a dietas, que por ejemplo hacen de lunes a viernes, están restringiendo totalmente, entonces en el fin de semana me escriben y me dicen, no, mira, yo me volví loca comiendo, o sea, yo tenía un hambre y me pasé el fin de semana comiendo. Y entonces luego el lunes dicen, o el día después dicen, bueno, como comí ayer, hoy no puedo comer, que es un error totalmente, porque tú estás fomentando el mismo ciclo de restricción atracón. Esto me recuerda un poco como a un síndrome de abstinencia de una adicción. Bueno, en los libros literalmente comparan la adicción con los trastornos, o sea, es básicamente lo mismo. Este síndrome de abstinencia puede ser literalmente lo que le pasa a una persona que esté en este ciclo. Ok, ¿y cómo podemos romper este ciclo? La forma que a mí me ha funcionado con las personas que he atendido es permitiéndoles, es quitándole el estigma de comida, es quitándole el valor de bueno o malo, de que porque comí saludable soy una persona buena y porque me comí un postre soy una persona mala. O sea, quitarle el aspecto de que tú eres una persona mala, estás cometiendo un pecado por comer. Comer se necesita en el mundo. Si uno tiene ganas de ir al baño, uno va al baño. Porque si uno tiene ganas de comer, tiene que beberse un agua o beberse un café. O sea, hay que comer y escuchar cuando uno tiene hambre, escuchar su cuerpo totalmente. Esto no es tan fácil porque son personas que han sido expuestas y le han enseñado a que hay que comer solamente lo que dice mi papel de mi dieta. O sea, que no es algo tan fácil como que yo le diga, mira, come. Permítete comer y la gente lo va a lograr porque son personas que se sienten cómodas no comiendo, o sea, se sienten cómodas haciendo lo que dice un papel, o mejor dicho, se sienten en control en ese momento, se sienten sin control total en el momento que deciden comer o permitirse comer. Pero yo creo que sería el mejor momento para romper un ciclo que va o puede llevarte a padecer de un trastorno. Y, o sea, mejorar tu relación con la comida sería la forma ideal para tú evitar que tú tengas un trastorno alimentario. Esto me recuerda casos que he conocido, porque hay veces que los adolescentes, sobre todo, pueden llegar a este tipo de trastorno por llamar la atención de sus padres. O sea, que puede ser que, como usted mencionó correctamente al inicio del programa, que la razón por debajo no sea alimentaria como tal, sino psiquiátrica y psicológica, y sea una forma de llamar la atención o quejarse de algo que está viviendo en su vida. Por ejemplo, hijos de padres divorciados, este caso que yo conocí, este niño lo que quería era llamar la atención de sus padres y que ellos dejaran de discutir entre ellos y se fijaran como en él. Él se sentía desplazado en toda esa situación y terminó siendo algo que inició para llamar la atención y con el pasar de los años se convirtió en un trastorno alimentario. O sea que hay que tener hay que informarse y tener un ojo abierto para ese tipo de comportamientos. Es súper multifactorial, o sea, por ejemplo, así mismo como el niño que decidió que los papás le presten atención, llega a de verdad tener un trastorno, esa persona que estaba chubby y empezó a hacer ejercicio, comer bien, lo único que quería era estar en un peso donde estuviera flaca, se empieza a obsesionar con el mismo hecho de, bueno, que ya estoy un poco más flaca, entonces ahora quiero cuadrito, ahora quiero que mis brazos estén tonificados, y llega a un punto de obsesión tan grande o
o que se enamoran del proceso, vamos a ponerlo así, pero de una forma tan excesiva y poco saludable que terminan padeciendo un trastorno, y son personas que tal vez en ningún momento fueron expuestos a una dieta como tal, sino uno de esas veces que uno dice, bueno, es cuaresma, voy a dejar de comer dulce, entonces se enamora de ese proceso de dejar de comer dulce, y eso puede llevarte a o le hace sentir recompensado exactamente. o le hace sentir mejor persona eso. O que le digan, lo que pasa es que la cultura de dieta valora el tú estar en una talla o peso específico. Entonces, como dije ahorita, el comentario de los demás va a ser tu enemigo. En el sentido de que te pueden tal vez decir, ay, qué linda estás, qué sé yo qué. Y tal vez tú te encontrabas linda hace 5 semanas, cuando tú estabas en ese peso y en ese momento de tu vida, pero ese comentario que esa persona te dijo, bueno, pues tengo que seguir. Y te crea una obsesión que no es tu culpa, es parte de un trastorno que está ahí a punto de salir, y ese tipo de comentarios o situaciones hacen que tú fomentes aún más un trastorno. Doctora Paola, no sé si usted se da cuenta de la cantidad de temas que usted está tocando, quizás inconscientemente. Por ejemplo, esto de la presión social, algo que también se da mucho en nuestro país, es el machismo. Es un tipo de presión social donde, por ejemplo, tu pareja te hace sentir que tú debes estar en cierto peso. Él está contigo, en teoría, y digo él, porque esto también puede ser al contrario, pero estoy hablando de un caso más general, el más común, y es en el que, por ejemplo, tu novio, incluso se da a una edad joven mucho, en relaciones jóvenes, el novio está contigo, tú eres todavía una mujer quizás insegura, porque todavía no tienes esa madurez. Una persona inmadura puede sentirse insegura de sí misma y sentir que si, por ejemplo, el novio mencionó que otra niña era bonita, yo tengo que ser como ella, si esa muchacha es flaca, yo tengo que bajar de peso. Situaciones comunes, mucho más comunes de lo que se imagina. O la pareja hace sentir a su pareja que debe verse de cierta manera para seguirle gustando a él. Y esto es, yo creo, si uno se mete en un gimnasio aquí en este país, esta debe ser una de las principales razones por la cual las muchachas empiezan a hacer ejercicio. No. Y muchas veces lo peor es que no necesariamente es la pareja que le tiene un problema, porque tal vez le gustó su pareja de esa forma, pero el amigo le dice, ¿y cómo tú estás con esa? Y qué sé yo qué, porque al final, que este tema no lo he abundado, ni lo voy a abundar tanto, porque si no, pero existe la gordofobia, la realidad, y últimamente no, ha existido hace mucho, pero es real y la gente entiende que no, que eso no pasa, pero pasa, que hay por ejemplo, en una clase de colegio, cuando uno es pequeño, dicen, ay, esa fuera la más bonita, pero si rebaja. Como comentarios así que te lo fomentan desde pequeño, que son como que, ay, tú fueras más linda si tú rebajaras, ese vestido te quedara bien si tú rebajaras, como que te fomentan todo este tipo de acciones que tú debes hacer, que el mismo hombre que se enamoró de ti, tú de cualquier size, de cualquier cuerpo, perfecta como sea, se siente en esa necesidad de que tú estés en un punto excelente para que el otro no le vaya a decir algo. O sea, es súper complejo y súper real, y obviamente el machismo, aquí no importa que la pareja sea gorda, pero si mis amigos o yo entiendo que tú tienes que tener el estándar de belleza más delgado, pues entonces como que la única que tiene que trabajar eres tú. Y también hay pero culturas. Pasa al revés también. Hay culturas también, por ejemplo, la cultura europea es una cultura de vida que alienta mucho el rebajar, el andar delgado, y hay, por ejemplo, en España, vamos a hablar de un lugar que conozco bien, en España tú no ves muchos españoles gordos, o sea, aparte de que su costumbre es muy diferente, son gente que camina mucho, que come diferente, pero fíjate que allá se come mucho pan, mucho arroz. Y como quiera, si es una persona, el típico español es una persona que suele criticar a alguien que empieza a subir de peso. Lo ven como un descuido. Lo ven como una persona sin autocontrol, como una persona irresponsable, como una persona como un descuido personal. Menospreciada, básicamente. Sí. Cuando no es la realidad, la verdad que uno no sabe la realidad que está viviendo otra persona, exacto, valga la redundancia. Exacto. Porque hay personas que engordan por cualquier motivo, están pasando una situación en su casa, engordaron por alguna anticonceptivo, lo que sea. Uno no lo sabe, uno no está en esa posición. Y yo estuve, por ejemplo, leyendo, las maestrías que hago son en España. Estuve leyendo que hay pacientes que llegan a
a consulta, están en sobrepeso y se sienten, por ejemplo, palpitaciones. Y es como que no, tú lo que tienes que rebajar. Óyeme, no necesariamente en ese país, eso pasa en todos lados. Como que al final la obesidad es verdad que es un problema. Si te está causando problemas, va a matar, o sea, mata. Es la realidad. Le dicen la nueva pandemia. Es una realidad y hay que atacarla. O sea, no digo que no, pero hay métodos más correctos que otros. O sea, uno tiene que abundar al paciente y chequearlo entero y no puede ser que sea una discriminación. O sea, no puede ser otro motivo para discriminar a una persona. Me encanta este tema porque así como hemos puesto escenarios, que este ejercicio me ha encantado porque hemos planteado situaciones que yo creo que todos hemos estado en alguna de ellas o hemos conocido a alguien que es así. Pero asimismo también puede haber una crítica constructiva. Puede ser que usted se vea en el espejo y no quiere decir que tiene un trastorno alimentario si usted dice, cónchale, me quiero bajar 15 libras, siento que me pesa el cuerpo, me sofoco o quiero verme mejor. No hay nada de malo en querer estar mejor, pero hay una línea entre que esto se convierte en una obsesión que le controla su vida. Todo está, pienso, en quererte durante el proceso. Está excelente uno querer buscar su mejor versión. Eso es parte de la vida. O sea, me encanta que la persona decida buscar su mejor versión, su versión más saludable, que sus analíticas estén bien, porque hay personas hasta flacas que tienen colesterol elevado y demás. O sea, pero que se busque de una forma balanceada, que uno se enamore de su proceso, pero de forma positiva, que uno se quiera en cada momento y no le pase como me pasó a mí, por ejemplo, en un momento que era... bueno, yo iré a la playa cuando rebaje, yo me pondré el short cuando rebaje, como dejar tu vida en pausa para cuando tú rebajes o para cuando tú engordes, porque he hablado mucho de rebajar, pero también pasa lo contrario. Y es más difícil una persona flaca que quiere engordar que una persona gorda rebajar. Sí, porque a esa persona lo que le dicen es, ¿y para qué tú vas a engordar, muchacho? Todo es malo. Mira, yo estaba con mucho más peso y la gente quería que yo rebaje. Ayer mismo estuve comiendo con una amiga y me encontré una persona que me saludó y estaba, ay, yo no te reconocía, qué sé yo, un show. Y me dice, no, pero ya no, tienes que tener por lo menos 15 libras más, pero tú tienes que engordar. Señor, ¿quién le pide su opinión? Todo era, primero, ¿quién te pide otra opinión? Segundo, era malo cuando gorda, era malo cuando flaca. O sea, si la gente entendiera que la gente va a opinar de todos modos y lo importante es que tú te sientas cómoda en donde estés, o sea, en tu cuerpo, en que si te dobla la pierna, te sientes cómoda como te dobla la pierna, o sea, que tú te ames durante el proceso y que vivas y que no sea una pausa, no sea como, ok, yo voy a vivir cuando pase esto, sino que vivas durante el proceso. Tu vida cambia y eso ayuda a que el motivo sea diferente también. Esa fina línea que decías, eso ocurre cuando uno se va queriendo igual. Obviamente llega al punto donde quiere estar más cómodo, pero no lo convierte en una obsesión, no lo convierte en castigo, como que cambia la esencia del... Cambia el significado, sí. Ok, o sea que mantener el amor propio y la autoestima es la principal cura y prevención de caer en un trastorno alimenticio. Sí, es difícil porque uno suele hablarse mal a uno mismo, o sea, uno suele hablarse de forma negativa. Es decir, que si usted está teniendo ese tipo de pensamientos, sería un buen momento de buscar ayuda de una psicóloga para no llegar a caer en algo así. Doctora, hábleme un poquito sobre ese trastorno que yo desconocía, se llama PICA. PICA. Bueno, PICA, tienen un debate de si tenerlo como un trastorno o no. PICA usualmente le sucede a personas con anemia y en este trastorno las personas tienden a comer, por ejemplo, hielo y se viven el día entero como tratando de sentirse mejor porque tienen una falta de hierro increíble y empiezan a comer hielo como para compensar, pero no sé, o sea, se tiene el debate si considerarlo un trastorno como tal o algo secundario a tener una anemia por déficit de hierro. Entonces, la verdad que se está estudiando mucho, porque suele pasar, pero no es tampoco algo tan común. Ok. Y aquí leyendo también, yo en mi indagación descubrí algunos nombres, le voy a mencionar algunos a ver qué nos puede usted ilustrar sobre ellos. Y otro es trastorno por rumiación. ¿Qué significa eso? Eso es como comiendo en exceso, o sea. Ok, tiene sentido.
Y vigorexia, dice ejercicio compulsivo combinado con dieta para hacer músculos. Sí, es algo súper específico. Eso es bastante nuevo porque empezó como con la ola de el fitness. Entonces son personas que quieren, y lo único que quieren llegar, y no su propósito no necesariamente sea totalmente restrictivo de forma nutricional, sino es hacer ejercicio, convertirse en una persona super fit. O sea, esta persona tal vez puede tener restricciones alimentarias, como también puede que, bueno, viva a base de proteína y lo que quiere es como llegar a verse musculoso. Es algo incluso visto como algo bueno. Usted decía muy difícil. Fíjese que siempre asociamos trastornos alimentarios con anorexia y bulimia. Exacto. Y fíjese que yo creo que más gente de la que uno se imagina sufre de ese tipo, vigorexia. Sí. Totalmente. Una obsesión con verse bien. Yo creo también que hay mucha gente que, por ejemplo, sufre de una bulimia, pero que no realmente vomita o no hace eventos purgativos, sino que lo que hace es un exceso de ejercicio, y uno lo alaba, uno dice, oye, qué fuerza de voluntad tú tienes, que vas 5 veces a la semana al gimnasio, que va 2 veces al día al gimnasio, y no necesariamente, tal vez esa persona se está tratando de encontrar en su cuerpo y llegar a un punto de satisfacción corporal o recompensación por haber comido. Y que lo mencionamos sin darle el nombre ahorita, ortorexia, obsesión por la comida saludable. Exacto. Igual ese también ha venido con el wave de la comida saludable. Este tipo de personas, o sea, casi le tienen miedo a poderse comer un chocolate que no sea fat free, low fat. Y hay tanto desinformación de este tipo de cosas. O sea, la gente ve sugar free y entiende que, bueno, eso es más saludable. Y no, sugar free está hecho para un diabético, para que el diabético se lo pueda comer sin que haya un pico de insulina muy grande, pero calóricamente puede que sea lo mismo. O sea, hay mucha desinformación de este tipo de alimentos que uno ve y entiende que, bueno, o gluten free, eso es para una persona celíaca. Uno que no tiene ningún problema se come un pan gluten free y probablemente tenga la misma cantidad de calorías. Increíble lo que ha llegado a hacer de creativo el ser humano para bajar de peso con tal de no comer saludable ese ejercicio. Porque al final no hay otro camino, ¿no? Y bueno, y hablábamos ya también de adicción a la comida, un deseo intenso hacia algunos alimentos en concreto. En concreto, exacto. O sea, eso es básicamente lo que dice, o sea, uno evita algunos alimentos y hay otros alimentos con los cuales siente que son los únicos que puede y se permite comer. Ok. Y yo quiero hablar un poquito más sobre el trastorno de conducta alimentaria no especificado, porque eso suena como algo que puede ser cualquier cosa, sí. Cualquier uno de esos primeros síntomas. O sería un trastorno donde todavía no se ha definido en qué va a parar. Eso te iba a decir. Puede ser, por ejemplo, hay características que se están tratando de cambiar de trastornos específicos. Por ejemplo, el hecho de que con la menstruación no tengas que tener amenorrea, que es la falta, con la anorexia, no tengas que tener la falta de menstruación. Eso antes era una característica que hacía que tú no tuvieras anorexia. Okay. Entonces, ese tipo de personas que tenían todos los aspectos y rasgos de anorexia y sí tenían la menstruación, entonces lo consideraban un trastorno no especificado. Entonces, la misma trastorno no especificado son como esa bulimia que tiene aspectos de atracón, o esa misma anorexia que en algún momento llegó a convertirse en una bulimia. Todo ese tipo de trastorno que de verdad no se sabe bien a cuál cabe, se considera un trastorno alimentario no especificado. Estos pacientes, por ejemplo, que yo les estaba mencionando anteriormente, que están expuestos a dieta, lo más probable tienen un trastorno no especificado, porque sí tienen un problema con la comida, pero no caen en ninguna categoría de ningún trastorno específico. Doc, ¿hay algún último mensaje que usted le quiera dejar a los televidentes que están oyendo hablar sobre esto? Bueno, que si se siente que tiene una mala relación con la comida, busque ayuda, que no está mal, que al revés, mejor buscar ayuda cuando uno no la necesita tanto que cuando es muy tarde, que los trastornos alimentarios sí tienen solución y sí tienen tratamiento, pero hay que buscar ayuda para eso, que no comentemos en el peso, en la forma, en el físico, en nada de los demás. No comenten nada que la persona no pueda cambiar en 10 segundos. Es un buen consejo. Literal. Y que se amen durante el proceso. O sea, yo he estado en este proceso de cambio de peso, es difícil la presión social, es difícil uno mismo verse bonito en un espejo,
Pero ámense durante el proceso y no dejen de vivir por este... Doctor, ¿y cómo podemos contactarle? Su número de teléfono y su Instagram, el proyecto de Lovéate, por ejemplo. Mi Instagram es @lovea.te. Lovea con B corta. Lovea con B corta.te, que Lovéate, pero no estaba sin el punto. Está bien. Y mi número de teléfono es 829-858-1198. Y yo también quiero dejar como último mensaje, recalcar algo que la doctora dijo, es mantener el amor propio. Todo lo que implique mantener autoestima y amor propio nunca se va a convertir o posiblemente no se convierta en un problema alimenticio. Y además yo creo que el famoso refrán, todos los excesos hacen daño. Totalmente. Se mantiene. Así que muchísimas gracias por su participación, doctora. Yo he aprendido un montón y siento que la hora se me fue volando. Y espero que haya sido así para ustedes también. Quédense con nosotros la semana próxima y nos vemos pronto.